Bendecimos el nombre de Dios en este tiempo devocional que nos da el Señor, este tiempo hermoso, un tiempo donde le pedimos al Espíritu Santo que manifieste su poder y gloria en medio de los que han de escuchar este audio para la honra y gloria de Dios. Y tenemos su palabra ahí en Efesios 1 del 4 al 7, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos escogió, nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Gloria a Dios. Y vemos ahí en los versos, como el verso 4, porque dice que es el Efesios capítulo 1, del 4 al 7. Y vemos el verso 4. Acá lo que nos habla la palabra, la elección y el propósito, que Él nos escogió antes de la fundación del mundo para salvación. Y vemos ese diseño eterno de Dios en nuestras vidas, ese inicio de la relación de Dios antes de la creación, fijando su mirada en ti y en mí, en una unión con Cristo, para que fuésemos santos, para que fuésemos sin mancha. Vemos ese propósito, esa elección, esa transformación, que somos apartados para Dios a través del Señor Jesucristo, en ese propósito. Y en el verso 5, esa predestinación y la adopción, habiéndonos predestinado para ser adoptados. La predestinación determina el destino final. Vemos ahí como nosotros pertenecemos a la familia divina, pertenecemos a la familia de Dios. Vemos ahí en el contexto romano, la adopción otorgaba legalmente todos los derechos de un hijo natural. Y lo vemos en Cristo, que tenemos todos los derechos de un hijo espiritual, o sea que tenemos lo de Dios, su imagen, su naturaleza divina. Y es según el afecto de su voluntad, o sea que es según la voluntad de Dios. El único motivo, mis amados, de la elección es el amor soberano de Dios. Ahí vemos la soberanía de Dios, ahí vemos su plan, ahí vemos su plan perfecto desde antes de la fundación del mundo. No el mérito, no la conducta o la fe previa del ser humano. No, vemos es el mérito de Cristo en su soberanía a través de Cristo. Y también en el verso 6 vemos la finalidad de ese plan, de ese propósito, que todo ese plan de Dios fue para la alabanza de la gloria de su gracia. Y vemos ahí la meta final del Evangelio. No es exaltarnos a nosotros como hombres, sino es manifestar, o sea que a través de nosotros Cristo manifiesta la gloria de Dios, la gracia de Dios ante la creación y los ángeles, ante muchos testigos. Ahí manifiesta lo que es Dios realmente, que todo lo que pasa y sucede es para gloria y alabanza de Dios. Por eso somos aceptos en el amado en Cristo. Por eso el creyente es plenamente recibido por el Padre sin rechazo ni condena, y todo es a través del Señor Jesucristo. Y también vemos en el versículo 7 el precio de la redención, que vemos que es por su sangre, que Él pagó un precio, un rescate. Él nos libró de la esclavitud. El precio pagado por esa liberación del pecado, ese precio tan grande fue la vida, la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. El perdón de pecados según las riquezas de su gracia, de su amor, de la misericordia del Padre. Pero fue todo a través del Hijo, el perdón. Por eso no es escaso. Por eso brota esa inagotable abundancia de gracia divina sobre las vidas. Por eso Dios en estos tiempos está derramando esa gracia, ese amor, esa misericordia. Por eso Dios manifiesta esas glorias del Cordero, esa seguridad eterna, al saber que esas riquezas de su gracia, el perdón, que no es escaso,
que están las puertas abiertas para que acepten a Cristo y corran a Él, que Él es la imagen inagotable, es la abundancia de la gracia divina, es la imagen de Dios, es la seguridad eterna al saber que la salvación inició en la eternidad, que fue por iniciativa de nuestro Padre Celestial, de nuestro Dios, que la fe se apoya en su fidelidad, en su amor, y que no son esfuerzos humanos, sino es gracia, amor y misericordia de Dios en la elección. Por eso Él nos ha dado una identidad de hijos, Él nos ha adoptado, Él ha cambiado nuestra posición espiritual, de condenados, de huérfanos, de desamparados, a herederos, de que ya tenemos nuestra heredad, hemos entrado al reino de los cielos a través de Cristo. Por eso Él nos llama a la santidad, a la gracia. Por medio de esa gracia reconocer esa santidad hermosa, porque somos santos porque Él es santo, porque somos hijos agradecidos de su santidad, de su amor, de todo lo que Él se ha negado a sí mismo, de su muerte en la cruz del Calvario, esa licencia que tenemos a través de Cristo, esa entrada, ese motor, esa capacidad para vivir una vida limpia y consagrada a través del Señor Jesucristo. En Génesis 2:7, luego el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló aliento de vida en la nariz del hombre, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Vemos aquí su fuerza vital eterna de Dios, alma viviente, aliento eterno de Dios. Al interior, Él te lleva a lo profundo de Dios en tu espíritu, a esa naturaleza de Dios, a esa sustancia real que procede de la fuente, que no tiene principio y que no tiene fin, que nos conecta a los cielos, que nos conecta con Dios, que nos lleva a esa imagen a través de Cristo al Padre. Y lo vemos en Romanos 8:28 al 30, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conoció a los suyos de antemano, desde antes de la fundación del mundo, y los eligió para que llegaran a ser como sus hijos, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Y después de haberlo elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, o sea que nosotros a través de Cristo fuésemos al Padre. Y una vez que nos llamó, lo puso en la relación correcta con Él y nos hizo íntimos con Él. Y le dio su gloria y te conoció por completo antes de que comenzara toda una forma definida y específica. O sea, antes de la eternidad, Él te conoce como la decisión. Él te conoce, tomó la decisión de apartarte. Él fue el que nos apartó. Él nos ha sellado con el sello del Espíritu Santo. Él nos ha dado esas arras hermosas del Espíritu. Él nos ha dado un destino celestial. Él reflejó esa imagen hermosa de Cristo en nosotros. Esa obra de Dios se manifiesta cada día en nuestras vidas. Por eso hay oportunidad para que se manifieste la gloria de Dios, porque somos un lienzo blanco en las manos de nuestro Creador y Formador desde antes de la fundación del mundo. Por eso la existencia de cada uno de nosotros está justificada a través de Cristo. Por eso son los tiempos de correr a Cristo. Son los tiempos de añadirnos a Cristo, de estar ahí sujetos a Cristo, guiados totalmente por el Espíritu Santo. Y Eclesiastés 12:7 dice, pues ese día el polvo volverá a la tierra. El Espíritu regresará a Dios, que fue quien lo dio. Dios nos hace volver ese regreso de punto de partida, esa llegada de nuestro origen, de nuestra alma en las manos del Altísimo. Por eso muchas veces a veces sentimos una nostalgia como si extrañaras tu verdadera nacionalidad. Es tu espíritu que sabe que no somos de aquí,
que un día vendrá y se tomará a sí mismo, porque somos del cielo, somos parte de Él, somos un regalo eterno y celestial entre una vasija de barro que somos para un propósito, pero su contenido pertenece al cielo. Tu existencia no termina cuando mueres. Tu historia va al regreso del Padre Celestial, al Cordero que fue sacrificado antes de la creación del mundo, porque ya te había visualizado y había provisto un Salvador. El Señor ya te tenía en la mira, por eso perteneces a Cristo, estabas en su plan de Dios, una posesión valiosa, un puente de amor y misericordia fue Cristo para llevarnos a esa reconciliación. Y vemos en 2 Timoteo 1, 9 al 11, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo, para mostrar su gracia por medio de Cristo Jesús. Y ahora todo esto nos lo ha hecho evidente mediante la venida de Cristo Jesús, nuestro Salvador, destruyendo el poder de la muerte e iluminó el camino de la vida y la inmortalidad por medio de las buenas noticias de salvación. Dios nos eligió para que sea predicado, para que seamos predicador, apóstol y maestro de estas buenas noticias. Dios nos ha elegido con propósito santo. Él tiene la garantía absoluta de tu llamado espiritual. Lo que Dios te ha dotado, nos ha dotado con dones, ha establecido una eternidad en nosotros, porque tu Padre, nuestro Padre, nos conoció desde la eternidad y Él nos trajo a esta tierra para ese propósito, que podamos cumplir el propósito por el cual Dios nos ha llamado para vivir en esta tierra. Y le pido al Espíritu Santo que toque tu corazón, que toque las entrañas de tu vida, esas profundidades del Espíritu, para que te puedas alinear al plan perfecto de Dios desde antes de la fundación del mundo y cumplir ese propósito santo por el cual fuiste traído a esta tierra. Que todo obstáculo e impedimento se ha quitado de tu vida, de tu casa, de tu generación, para que el plan que Dios preparó de antemano pueda venir sobre tu vida. Dios te bendiga en Cristo Jesús.